Llegamos al último episodio de esta serie sobre diseño humano que tanto puede aportar a nuestros negocios, a entender cómo nos sentimos, cómo tomar decisiones, cómo relacionarnos con las personas de nuestro entorno, con quién y cómo relacionarnos. Y hoy te voy a hablar sobre el tipo energético que tiene solo el 1% de la población, así que quédate porque podría ser tu socio. Hola, bienvenida a Emprendedoras Magnéticas, un podcast para ayudarte a emprender activando tu energía magnética, en el que además de pasar un rato elevando tu energía, te enseñaré a descubrir tus dones únicos para que puedas tener un negocio en el que fluyas y activas tu abundancia siendo tú. En el episodio anterior estuvimos hablando del tipo manifestadores, que son un 9% de la población y ya son una minoría y cuesta que entender hasta que logramos cómo navegar y cómo insertarnos en la sociedad degeneradora en la que vivimos. Pero hoy vamos a hablar de los reflectores. Si no sabes de qué estoy hablando, ve unos episodios atrás en donde explico un poco todo esto del diseño humano, cómo podemos aplicarlo a nuestros negocios para estar alineados con nuestra energía, con nuestro ser y en función de eso convertirnos en unas emprendedoras magnéticas. Hemos estado abordando los diferentes tipos energéticos y hoy abordamos el que nos faltaba, que es el de los reflectores. Como te decía, los reflectores son el 1% de la población. De toda la población del mundo, solo el 1% tiene este tipo energético, que más bien es un tipo no energético, porque no tiene el centro sacral definido. Eso quiere decir que no tiene energía constante y por eso lo califica como no energético. Al ser una minoría, no solamente que ya les es difícil, ¿no? O cuesta arriba sentirse identificado con cómo funciona la sociedad, cómo sienten o actúan el resto de las personas, y a veces pueden incluso sentirse como que si fuesen extraños, ¿no? Como que si fuesen extraterrestres o perteneciesen a otra dimensión diferente, y lo hace un poco más difícil el que al ser un 1% es complicado que o cuesta, ¿no? Que te vayas a encontrar otro tipo reflector, otra persona que tenga tu misma energía en tu entorno y que puedan entenderse, que puedan, digamos, hablar y decir, oye, es que yo también siento así, es que yo también pienso así. Pero todo esto tiene una razón de ser. Todos los seres humanos venimos aquí con unos roles específicos para ayudar a evolucionar en este planeta. Y cuando entendemos cómo funcionamos y por qué, se destapa una gran caja de magia donde todo es posible, ¿no? Entonces quédate hasta el final para que entiendas por qué estos reflectores son tan poquitos y cuál es su papel fundamental dentro de nuestro universo. Decíamos que no tienen ningún centro, o mejor dicho, que no tienen el centro sacral definido y eso los convierte en no energéticos, pero también en cuanto a los otros centros energéticos, no tienen tampoco ninguno definido, con lo cual absorben toda la energía que está a su alrededor y eso los hace más vulnerables a la influencia de su entorno, porque dependiendo de las personas con las que se desenvuelvan, con las personas con las que compartan, entonces van a sentirse de una manera o de otra porque van a absorber lo que tengan esas otras personas de su entorno. Y esto lo vas a ir entendiendo a lo largo del episodio. ¿Por qué? ¿Cómo es el aura de los reflectores? El aura de los reflectores tiene también todo muy bien definido por una razón, ¿no? Es una aura que es resistente, que es resbaladiza, como actúa como si fuese un escáner, como un espejo, ¿no? No es así acogedora como un generador, ni es quizás un poco invasiva como puede ser un proyector o quizás arrolladora como es un manifestador, sino que más bien es un aura que leo lo que está a mi alrededor, actúo como un espejo porque reflejo todo eso que está allí, pero soy resistente porque no quiero tampoco irme a profundidad con ninguno de ustedes, sino solamente quiero leerlos para saber qué es lo que hay. Y luego un poco me escurro porque cuando ya yo no tenga un papel que cumplir con estas personas en particular o con esta situación en particular, pues me muevo. Así es el aura de los reflectores. Si tú eres un reflector y me estás escuchando o conoces a alguien que lo sea, pues
igual sería interesante que me escribieras porque pudiéramos ampliar esta información y seguro que te sentirás identificado o identificada. ¿Cómo es el rol o a qué vienen los reflectores aquí, no? Vienen a reflejar el lugar en el que se encuentran. Esa manera de ellos leer la energía de los demás, de tener esa sensibilidad para entender qué es lo que está ocurriendo a su alrededor, les da una objetividad innata para mostrar lo que está bien y lo que no. Son, por ejemplo, cuando pensamos en una película, ¿no? Y decíamos, bueno, los actores son los generadores que están allí haciendo, y sin esos actores haciendo cada una de esas escenas no existiría película, ¿no? Pero está el manifestador que fue quien dijo, vamos a hacer esta peli, está el proyector que es el que guía la energía de todos estos actores y todas estas personas que participan en la película para que se pueda desarrollar, ¿no? Digamos, el director de la peli. Y luego, ¿qué pasa? Alguien tiene que ver esa película. Alguien tiene que verla y decir, hicieron un buen trabajo. O, mira, esto no sirve de nada. O esto me transmite mucha drama o se cumple el objetivo. No. ¿Y quiénes son esos? La audiencia, esa persona que está viendo la peli, ¿no? Entonces, esos son los reflectores. Son personas que normalmente son muy calmadas, que igual pueden pasar desapercibidos porque pueden parecerse unas personas tranquilas, que como no tienen esos centros definidos y depende de las personas que estén en su entorno, un poco como que se mimetizan con esas otras personas que están en su entorno y pueden sentirse cambiantes dependiendo de con quién estén. Pero cuando tú los invitas a compartir su opinión en cuanto a la situación del grupo, es allí cuando sale todo su brillo porque tienen todo que decir en cuanto a cómo se está comportando el entorno. Cuando tú quieras saber cómo está la energía de un grupo, si tienes un reflector a tu alcance y lo tienes identificado, pregúntale, ¿qué sientes tú con respecto a este grupo? ¿Cómo lo ves que está desarrollándose? ¿Cómo lo ves que está evolucionando? Y su opinión va a ser lo más valioso porque a eso es que han venido. Entonces, por eso también el que sean un porcentaje muy pequeño de la población, porque son como esos barómetros de la sociedad en las que cada uno tenemos un rol, unos van haciendo, otros van dirigiendo, otros van iniciando, y necesitas a alguien que de vez en cuando te mire y te diga, cuidadito que por ahí mejor no se está consiguiendo lo que se quiere, o estás seguro que esto es, y un poco te da te rebota ese veredicto, ¿no? De saber si vas por buen camino o no. Y en cuanto al reflector en sí mismo, ¿qué estrategia debe seguir, ¿no? Porque esta situación es quizás un poco difícil de entender cuando no los conocemos precisamente por ser una minoría, ¿no? Y estas características los hacen que tengan que esperar un ciclo lunar completo. Ellos cuando escuchan esto es un poco como que reafirmar lo que vienen sintiendo toda su vida, pero para los que no somos reflectores puede ser un poco así como que, ¿what? Pero sí, estas personas cuando, no para tomar decisiones cotidianas, pero sí van a tomar una decisión importante como iniciar un negocio, como dejar un negocio, casarse, mudarse, esas decisiones así importantes, tienen que esperar un ciclo lunar completo, que son más o menos 28 días, para realmente tener la claridad en cuanto a esa decisión que quieren tomar. Y eso es lo mejor para que tengan decisiones que vayan alineadas con su ser. Continuando un poco con todo este tema, deben como que hacer las paces con ese cambio que tienen, con que ellos van a sentir de acuerdo a las personas que estén en su alrededor. Eso los puede hacer sentirse que no tienen una sola identidad, sino que son muchas personas a la vez. El ciclo lunar, como les afecta tanto, pues igual cuando pasa, pueden también hacerles sentir diferentes. La energía, como les digo, de las personas que están a su alrededor puede hacerlos sentir otras personas diferentes. Y en la medida que hagan las paces con eso y disfruten y se dejen sorprender por cada una de esas variantes, pues van a encontrar esa satisfacción que pudieran estar buscando, ¿no? Y de ahí viene la firma de este tipo energético del que hablamos hoy, que son los reflectores, que es la sorpresa. Al estar siempre escaneando el entorno,
necesitan tener sorpresa, necesitan sentir sorpresa ante las diferentes oportunidades e invitaciones que llegan luego a estar esperando esos ciclos lunares, ¿no? Están todo el tiempo observando, convirtiéndose, o sea, deslizándose, observando, y necesitan que esos entornos en los que llegan haya sorpresa de actividades, de situaciones, de energías, de sentimientos, porque si no, caen en la desilusión y es cuando están desalineados, ¿no? Si un reflector se siente desilusionado es porque está fuera de su ser, y entonces tiene que preguntarse si está en el entorno correcto, si está con las personas correctas, si esperó el tiempo necesario, en este caso el ciclo lunar completo, para tomar esa decisión que ha tomado, para buscar recalibrar y encontrar esa alineación que le lleve nuevamente a su estado del ser, que es la sorpresa. Cuando están en el lado, digamos, no alineado, sienten esta desilusión que les da una tristeza ante la vida, que los invita pues a esto, que es un momento de reflexionar y quizás plantearse un cambio de dirección. Y por eso quiero también darte unos consejos como les he dado a los otros tipos energéticos. Si eres un reflector o tienes a alguien en tu entorno que sea un reflector y quieres hacer negocio con esa persona, o eres un reflector y tienes un negocio y quieres saber cómo ser más magnético y cómo disfrutar más de este negocio, te voy a dar algunas recomendaciones generales para que actúes alineado con tu energía. La primera es que confíes así a contraviento y marea, así a todo pulmón, en tu opinión con respecto a los grupos, porque has venido a eso y tienes muchísima objetividad cuando das tu opinión en cuanto a cómo funciona un grupo, a cómo se está comportando un grupo. Vienes aquí a reflejar los entornos, entonces confía en tu opinión, es objetiva. También trabaja por proyectos, por dos razones. Primero, porque eres un tipo no energético y te puedes agotar al hacer un trabajo sostenido de un proyecto, pero además por el tema de la sorpresa, para que no te aburres, no caigas en esa desilusión que te haga salir corriendo a otro entorno. Intenta trabajar por proyectos para que mantengas siempre esa cosa nueva, ¿no? Entonces, dependiendo de la carrera que tú tengas, dependiendo del negocio con el que estés trabajando, intenta hacer campañas distintas, hacer actividades distintas y trabajadas en bloques por proyectos para que mantengas siempre esa sorpresa. Otro consejo es que te tomes el tiempo que necesites para crear estrategias. Cada tipo energético tenemos tiempos distintos. Y ten en cuenta que el 70% de la población son generadores, con lo cual la mayoría de los sistemas para las diferentes empresas, para los diferentes negocios, para toda la sociedad en general, está desarrollada por y para generadores, en las que son una rueda de hacer y rápido, y así vamos todos igual, pero luego estamos algunos tipos energéticos que venimos a reflejar, analizar o canalizar esa situación y tenemos unos tiempos distintos. Entonces, si tú eres reflector, ten en cuenta que necesitas estos ciclos lunares para tomar decisiones, que además tienes unas maneras de actuar que van a una velocidad distinta a la que va la mayoría, y eso está bien, porque tú tienes un rol distinto al que puede tener un generador. Entonces, tómate el tiempo que necesites para crear estrategias. Tú igual trabajas, igual aportas al grupo, pero si necesitas tomarte más tiempo para desarrollar las actividades o necesitas tomarte más tiempo para tomar decisiones, pues muévete a tu propio ritmo, respeta tus tiempos. Lo que puedes hacer es quizás planificarte para ser un poco más productivo, anticiparte, y sabes que si, por ejemplo, poniendo que estamos, digamos, haciendo un cierre de un semestre, haciendo un cierre de un año y queremos planificar actividades para el siguiente semestre o el siguiente bloque de tiempo que corresponda, pues entonces si ya tú sabes que en junio van a crear todas estrategias para lo que sigue, pues de repente tú en mayo o en abril empiezas a hacerlo anticipándote a lo que sabes que va a venir, porque sabes que necesitas más tiempo de preparación y así vas a poder engranarte con el resto de las acciones que está haciendo el equipo y siendo honesto con tus tiempos. Otro tema que a mencionar aquí es que tu vida es cambiante.
Déjate llevar. Lánzate a probar formas diferentes de hacer las cosas, bien sea sola o en pequeños grupos diferentes que te aporten ideas, que te aporten estilos nuevos. Combínate, por ejemplo, con socios o con partners que sean quizás, en el caso, por ejemplo, del multinivel con Crosslines o con empresas colaboradoras, que te den como que a ese aire fresco. Y si estás, digamos, en un algo que, en un emprendimiento que quieres mantener, porque bueno, tampoco es plan que estés cambiando de negocio para que puedas y que puedas darle continuidad, entonces puedes hacer como que estas inyecciones de aire fresco, porque es importante que mantengas siempre la sorpresa para que tu energía esté calibrada, digamos. Y además, al tú combinarte en acciones con estas colaboraciones, también te vas a combinar con ellos, vas a leer la energía de estas personas y es como que si tuvieras una energía alquilada en otros seres y eso te va a llenar a ti de mucha vibra y de mucho disfrute, así que aprovecha esa energía alquilada. Eventualmente, repasa las actividades que estés realizando y las que te gustaría realizar para que veas que te conviene y que no, y así haces un escáner de tu propio grupo y de tu propia naturaleza para ver qué cambios puedes hacer dentro de esa estabilidad que buscas, dentro de ese éxito en un negocio, pero puedas ver qué cambios puedes hacer para mantener siempre la sorpresa y cuál no te está brindando esa alegría que necesitas y cuál te está más bien te está dando desilusión, ¿no? Entonces puedes hacer pequeños ajustes que realineen hacia tu energía, tu emprendimiento. Otro punto es que seas parte activa de la comunidad. Vienes a reflejar el entorno. Entonces puedes participar en eventos, en grupos, en actividades que involucren muchas personas y en donde tú puedas hacer ese rol de alimentarte de las demás energías, de compartir con esos grupos nuevos que les das dando a ellos una lectura de cómo funcionan y le estás dando ese don que tienes, pero a la vez te estás alimentando tú de esa energía. Entonces te puede ir bien trabajar con grupos. Puedes ofrecer también, por ejemplo, clases presenciales, talleres así que sean con personas no solamente en el mundo online como estamos hoy, sino también en el mundo presencial. Analiza bien a qué grupos o con qué grupo vas a trabajar. Si, por ejemplo, tienes un grupo con el que sueles trabajar o un tipo de, por ejemplo, si estás en un edificio trabajas de sociedad, por ejemplo, eres terapeuta y trabajas en un centro en donde trabajas con el mismo tipo de pacientes, por ejemplo, puede que quizás te sientas empezar a sentir desilusión por estar siempre rodeada de las mismas personas, de la misma energía. Puedes intentar, por ejemplo, alternarlo con otro tipo de actividades grupales en otros centros, sin dejar de ser terapeuta o sin dejar de tener esa sociedad con esas personas. Puedes cambiar incluso si es algo que tú sientes que te altera demasiado, analiza durante ese periodo lunar que tienes, a ver si es necesario que ya incluso tomes decisiones más fuertes, quizás cambiando del entorno, ¿no? Es importante que siempre como que aprendas a escuchar tu cuerpo, aprendas a escuchar tu instinto y en función de eso ir siempre buscando la sorpresa, respetando tus tiempos, lanzándote a dar tu opinión objetiva de ese entorno que te alimenta y que a la vez tú reflejas. Muchísimas gracias por escucharme, yo he disfrutado un montón el haberles compartido estos episodios acerca del diseño humano porque es un mundo para mí que me brinda muchísimo autoconocimiento y que creo que nos ayuda a entender no solamente que nosotros podemos funcionar diferentes, sino que podemos tener gente en nuestro entorno que funciona totalmente diferente a cómo funciona la mayoría de la población y entender ese brillo propio que puede tener cada una puede hacer que nuestros negocios se potencien muchísimo más. Incluso que tú pases de querer tirar la toalla a hacerla más feliz disfrutando tu negocio siendo una emprendedora magnética. Si quieres saber más de mí, te invito a seguirme en mis redes. Me encuentras como @mizonaesencial en Instagram y también en las otras, como YouTube, por ejemplo, que también tengo varios vídeos allí. O me puedes encontrar en la web como mizonaesencial.com. Te dejo los detalles en la descripción de este episodio para que puedas seguirme la pista. Un abrazo y nos vemos en el siguiente.